Tenemos aquí a un experto en materia judicial, como el doctor Mario Spangenberg, decano de Derecho de la Universidad Católica. Mario, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, un placer. Ya sé que del caso no vas a hablar, como decís siempre, porque no conozco los detalles, etcétera, etcétera, te ahorro el trabajo, ¿no? Muchas gracias. Igual, yo te voy a hacer como te hago siempre, decir, bueno, pero si pasa que en la azotea hay alguien con un cable y alguien le dispara, no estamos hablando del caso, ¿no? Te estoy diciendo el mismo, pero hipotéticamente. No, porque esto es importante para que se entienda cuándo alguien puede disparar y cuándo no, qué dice la ley, el concepto de legítima defensa. Antes que nada, primera precisión, si vos ves lo que salió en los diarios, ¿no? Quedó en libertad, es lo que titulaba el diario El País, quedó en libertad el hombre que mató a un vecino en Peñarol. ¿Tá? Entonces, dice, quedó en libertad. Entonces le disparó a la cabeza y no pasó nada con él. Y es la primera apreciación que creo que tiene que hacer Spangenberg. ¿Esto quiere decir pronunciarse sobre la inocencia del veterano? Esto básicamente lo que quiere decir es que la Fiscalía, en este caso la doctora Edelman, requiere de más elementos probatorios para resolver sobre la situación y que mientras lo resuelve o no, adopta ciertas medidas limitativas como surge en la noticia. Pero no es que haya resuelto para un lado o para el otro. ¿Podría haberlo metido en prisión? Si entiende que hay riesgo, podría haber solicitado la prisión de la persona. ¿Riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación, es decir, la prisión preventiva como cautela de asegurar a la persona para el día de mañana, cuando haya un juicio y una eventual sentencia de condena, se le pueda aplicar a la persona esa sentencia. Bueno, en este caso hay medidas limitativas que se le aplicó, el hombre no se puede ir, no puede tener contacto con los familiares de la víctima, etcétera, etcétera, un hombre de 72 años, por otra parte, pero el partido no está definido. O sea, ella ahora está estudiando el caso y si lo encuentra culpable, ¿no? ¿Puede mandarlo a prisión perfectamente? Sí, claro, la sentencia debería cumplirse en todos casos. Pues quiero decir, claro, porque viste que antes con el código anterior, si vos procesabas sin prisión, después era difícil que te pudieran meter en cana. Eso cambió ahora. Sí es cierto que la Constitución establece un plazo de 24 y de 48 horas, que si la persona está detenida debería resolverse la situación. Al no estar la persona detenida, sino con algunas medidas limitativas, la Fiscalía cuenta con un plazo mayor de investigación. Claro, de hecho, por eso lo liberó, porque Exacto. pasaron las 48 horas y que no te puedo seguir teniendo detenido, ¿no? Y todavía no tengo todos los elementos para hacerme una idea. Bueno, y eso es lo que ahora se va a intentar dirimir. Pero, legítima defensa. La LUC modificó algunos conceptos vinculados a la legítima defensa. Yo ¿verdad? creo que más que modificar en su sustancia, lo que vino a hacer la LUC es pretender aclarar algunos conceptos que parecían indeterminados y le da un marco conceptual quizás un poco más concreto. Por ejemplo, lo vinculado a la azotea específicamente. Voy a leer el artículo primero, dice, legítima defensa, se halla exento de responsabilidad el que obra en defensa de su persona o derechos, y ya vamos a hablar de esto, o de la persona o derechos de otro, siempre que, y voy a ir al numeral que nos interesa acá, esté defendiendo la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, y lo que agregó la LUC fue, se considerarán dependencias de la casa en las zonas urbanas los balcones, terrazas, azoteas, parrilleros, barbacoas, jardines, garajes y cocheras o similares, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda, ¿no? Esta fue la innovación precisando lugares que antes, ¿qué se supone? Que si lo matabas en el balcón, entonces no podía haber legítima defensa. No, ya existía el concepto de dependencias de la casa, porque obviamente la contigüidad con la vivienda hace que eso deba considerarse como parte integrante del mismo. Ahora lo que se pretendió fue darle un concepto más concreto y especificar que se trata de las azoteas, que se trata de las barbacoas, etcétera, aunque al final vuelve a aclarar que siempre y cuando estén en una proximidad con la vivienda. Sí, claro. Ahora, vamos a la frase central. Y esto ya había sido modificado en el año 2000. Claro. La redacción original del código, sí. La defensa de la vivienda o de sus dependencias era lo que llamábamos la legítima defensa nocturna, porque era siempre y cuando se realizara en el horario de la noche. Ahora se sacó eso. En el año 2000, en la ley 17.243, se extendió a todo el día. Sí, y ahora lo que se pretendió fue aclarar conceptos que en definitiva no terminan de concretarse, porque la vida humana y la situación, la vida en sociedad, plantea infinitas posibilidades que no caben en un artículo de un código. Entiendo. Pero acá hay una pregunta que es importantísima, ¿no? Porque normalmente uno piensa legítima defensa es, bueno, si te van a matar, vos tenés derecho a disparar al otro y matarlo para defender tu vida. ¿Qué querés? Y no me pueden acusar de homicidio, no jodas, ¿no?
Ahora, lo que dice en realidad la ley, y esto no lo dice la LUC, lo dice el Código Penal desde antes, es, vos estás exento de responsabilidad si obrás en defensa de tu persona o tus derechos. Y tus derechos pueden ser tus bienes, tu patrimonio. Tu honor, tu libertad sexual. Los del artículo 7º de la Constitución. Constitución. Que O están, no necesariamente, podría haber otros también. agregarse otros. Claro, pero a ver, vos decís tu honor. Si alguien te dice, por alguna vez lo escuché por ahí, che, facho hijo de puta, no, che, me estás afectando el honor, pum, balazo en la cabeza. Bueno, pero están los otros requisitos, ¿no? El artículo razonabilidad. 26 no se termina ahí, digamos. Están los otros requisitos, son? ¿no? Agresión ilegítima, Razonabilidad. necesidad racional del medio empleado, Eso. o sea, puteada contra balazo, como que no hay mucha Está racionalidad, robado, ¿no? ¿no? Claro. Está bien. Pero es interesante. Pero, Perdón. esperá, sí, pero perdón. Porque... Ya sé que nos hablamos así, nos vamos interrumpiendo, pero Sí, decilo. es necesidad racional, pero no en aislado. Necesidad racional del medio empleado, ¿para qué? Para repeler la agresión o impedir el daño. Entonces eso lo vincula con qué derecho estoy defendiendo Bueno, vamos yo. al tema del robo, que es lo más común y es lo que eventualmente puede estar acá en cuestionamiento. La defensa del derecho a la propiedad. ¿Tá? Vos pensás que es un chorro el que está entrando a tu casa, el que está en la azotea, ¿no? Y resulta que vos le disparás. ¿Tá? Esto quiere decir entonces que si yo estoy en mi casa y hay un tipo descolgándose por la azotea, por el murito de mi patio, ¡ping! Le apunto, le disparo, ¿ilegítima defensa? Hay una presunción, que es lo que establece la norma, pero esa presunción es simple. ¿Qué quiere decir? Que puede haber prueba en contrario. En español. Puede haber prueba en contrario de que yo no estaba sufriendo una agresión ilegítima, sino que se trataba de otra situación. Eso 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 es lo que determina el juez después de investigar el caso. Claro. O sea, primero Sí. parte de una presunta legítima defensa. Pero Ahora, no le el tema, cambió hay una diferencia de si yo tiro a matar, porque digo, yo recuerdo antes, viste, que cuando decía, sentía ruido y la gente salía y tiraba unos tiros para arriba. Hay una diferencia entre si le tiro a matar o a tratar de asustarlo. Y es que ahí subyace el fondo del asunto de la necesidad racional. ¿Necesidad racional para qué? Y para defenderme de una agresión. Y esa defensa, de algún modo, tiene que ser proporcional, razonable, etcétera, de la agresión que yo estoy sufriendo. Otro tema acá es el tema del error. Es decir, efectivamente estaba sufriendo una agresión. ¿Se acuerdan de la película Gran Torino? Cuando Sí. Clint Eastwood hace que va a sacar un arma y en realidad el policía ahí efectivamente piensa que está ante una agresión ilegítima. Y así lo planea Clint Eastwood además. Ajá. Pero es una legítima Sí, quería defensa hacer matar. putativa o errada. Y en esos casos, ¿no? Porque el señor en cuestión del que estamos hablando, ¿no? Pensó que era un ladrón y le disparó. No sabemos, capaz que era no, pero ponele que al final efectivamente le estaba haciendo la pierna como buen vecino de cambiarle el cable al de al lado. ¿Está? Puede haber allí, no, yo como abogado, puedo ejercer el argumento de que en realidad no era un ladrón y por lo tanto fue un homicidio, ¿no? Y vos me podés decir, bueno, sí, pero como creyó que era un ladrón, ¿hay una legítima defensa putativa? Salgamos del caso en concreto. Sí. Y obviamente la legítima defensa consiste técnicamente en un error de prohibición indirecto. Yo pienso que tengo una autorización para ejecutar la conducta, Sí. que no la tengo porque equivoqué sobre uno de los extremos. Y eso te puede... Como todo en derecho no es tan sencillo de A o B, deberíamos analizar si el error ese es vencible o invencible. Es decir, de alguna manera la persona fácilmente podía verificar si estaba ante un error o se apuró y Si no hay un quiso grito, ni siquiera ¿qué haces? anticipar la duda. Qué complicado todo eso. Ahora, ¿no? es Qué- complejo, Qué sí. complejo, ¿no? Ahora, esta complejidad es de antes de la LUC. La LUC no lo complejiza aún más, me parece a mí. No hay cambios fundamentales. ¿Qué opinas? Y esto está en Aristóteles, o sea, hace 2500 años que las civilizaciones vienen debatiendo, porque esta es la frontera del derecho. De algún modo, la legítima defensa es el momento en que el derecho reconoce que si bien monopoliza la fuerza pública, en algunos momentos va a llegar tarde. Y ahí le reconoce al ciudadano determinadas O capacidades. sea que hay una zona gris, ¿sí? Depende también de la inminencia del ataque o del robo. Depende Insisto, de- la LUC ahora- no refuerza esto. No, yo no creo que lo refuerce. Ahora, La última. disparar por pensar que te está robando cables o un bien en una azotea, ¿es ¿es razonable? Yo recuerdo un juez amigo, me decía lo primero que tiene que saber un juez
es saber cuánto cuesta el litro de leche en el supermercado. En definitiva, más allá de los libros, hay sentido común, hay proporcionalidad, hay determinadas razones que, insisto, hacen a la convivencia y las tragedias de la legítima defensa, porque en definitiva son tragedias, tienen que ver con la sensación no de los profesores detrás de un escritorio, sino con lo que vive el ciudadano Claro, común. si a este tipo ya lo habían robado otras veces y el fulano en cuestión había robado en el barrio, y eso puede jugar con un argumento, quizás, me explicaba algún abogado también, como legítima defensa incompleta, que es un término medio, como un atenuante, digamos, ¿no? Sí, pero ahí estamos igual ante un homicidio. Sí, Hay una tesis que podría tratarse, no digo este caso porque no me estoy refiriendo a este Está caso, bien. de un homicidio cuando hay un error vencible de un homicidio imprudente o culposo. está, con una pena más leve, pero homicidio al fin. Exacto. Esto es simplemente para explicar lo complejo que es y cómo todo se va a politizar, obviamente, de acá al referéndum, pero son cosas que se vienen discutiendo de mucho antes de la LUC y se van a seguir discutiendo, ¿no? Pero, no pero pasan por eso. clarísimo, doctor, 2500 ¿no? años. Cómo clarificó el tema, ¿no? Bueno, por Qué eso- complejo que es. Por eso lo queríamos traer y por eso lo vamos a regalar. Por un lado, un Day Spa para Beauty Planet, para que lo disfrutes vos o quien quieras. También, entre otras cosas, lo puedes usar vos, Beauty Planet, ¿no? No sé si lo querés usar vos o querés dárselo a tu señora esposa. Viene Navidad. Ya que domingo de noche estoy acá, preferiría dárselo a mi mujer. Bueno, vamos a hacer puntos también. Y Helpline te regala un voucher por 3 meses de servicio. Esto es para uso tuyo, de un familiar de un amigo, ese botón de asistencia, de teleasistencia. Y a su vez, bueno, para brindar también, yo no sé si vos sos de Peñarol o... ¿Vos sos Mancha vos? Vamos, Bueno, Panzenberg. yo ya te voy a estar... Estuve escuchando con mucha atención. Peñarol es esa el discusión. cuadro del país. El espumante de familia Traversa Daluar, para Muchas que gracias. ya vayas descorchando y festejando, porque ya por adelantado creo que van a ser los campeones merecidos. No Así sé que qué es. gracias por haber venido. Muchas gracias. Me encanta ese caso.